Bendito sea nuestro Dios que nos permite estar juntos una vez más. Y como queremos sumergirnos en las aguas de su palabra y sin Él nada somos, vamos a pedir su bendición para que nos permita ver, entender, comprender y recibir gracia para obedecer. Padre, en el nombre de Jesús queremos pedirte que nos bendigas, porque necesitamos tu favor para poder escudriñar tu palabra, para poder compartirla, para poder entenderla. Danos ojos para ver, oídos para escuchar, corazón para entender y pies para obedecer tu verdad. Danos esa gracia para caminar a la luz de esta bendición. Prepara nuestros corazones, nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Jesús que tengas misericordia y podamos recibir todo lo que tienes para nosotros. Te amamos, te exaltamos, te damos toda la honra, toda la gloria y te bendecimos eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te lo pedimos todo. Amén y amén. Que tu palabra y por tu gracia, en el nombre de Jesús. Dios nos va a permitir pasar por experiencias que no conocemos y que traen mucho temor a nuestra vida, a fin de revelarse a nosotros y que pongamos nuestra confianza en Él. En uno de los primeros viajes que iba a Brasil, primeramente viajé de Estados Unidos a Brasil, ya después lo hacía partiendo de El Salvador, pero en esta oportunidad de los primeros viajes, yo iba para Estados Unidos de regreso. El vuelo doméstico de Brasil se retrasó, así que yo tenía que ir de Recife a São Paulo. Y cuando llegué a São Paulo, llegué 1 hora antes del vuelo, pero cuando son vuelos internacionales son 3. Así que perdí el avión. Fue una experiencia horrible, no hablaba portugués. De hecho, fue esa una de las motivaciones para aprender el portugués. No sabía qué hacer, medio hablaba inglés. Y estaba tan angustiado, porque cerraron el lugar donde uno se registra en la aerolínea. Así que en mi angustia pensé que lo mejor que podía hacer, porque no sabía nada, tenía muchos temores, era quedarme en el aeropuerto hasta el día siguiente. Dios tuvo misericordia y alguien vio mi angustia, a saber ni qué vio en la cara, ¿verdad? Y Dios nos mandó como ángel y trató de hablarme. Y yo traté de expresarme un poco en inglés. Creo que gracias a Dios él hablaba un poco inglés y de alguna manera me entendió. Entonces él me explicó que podía irme a un hotel y ellos podían llevarme y podían traerme de regreso, que él podía guiarme. Y se tomó el tiempo para ir conmigo, buscó un hotel, le expliqué que yo necesitaba un hotel que tuviera internet. Me explicó que sí, que con mucho gusto, y se tomó el tiempo, me sacó del aeropuerto. Hay un lugar afuera del aeropuerto, pero siempre pertenece al aeropuerto, donde me llevó al lugar y hasta que ya no había ninguna duda, que yo ya estaba registrado, ya me explicó todo. Entonces ya él se fue. Llega entonces el busito, me voy al aeropuerto, del aeropuerto, llego al hotel y no sabía ni siquiera cómo encender las luces, porque tiene una tarjeta que colocarse en un lugar, nunca había visto eso, y fue una experiencia extraordinaria, pero Dios en su misericordia me salió adelante. Y cuando yo vi chocolates y galletas, dije, qué buena gente son en este hotel. Y yo las agarré todas y dije, me las llevo para mis hijos.
y me pasaron la cuenta el día siguiente. Han sido las galletas más caras de toda mi vida. Pero me di cuenta que Dios va a permitir que pasemos por situaciones donde Él quiere revelarse. Pero también con el tiempo aprendí que Dios nos puede mostrar antes esas experiencias y enseñarnos qué hacer. Y hoy vas a aprender cómo el conocimiento de Dios anticipado puede darte un descanso y no es necesario que entres a las angustias de situaciones desconocidas si aprendes a descubrirlas antes en comunión y adoración al Señor. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30 dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si aprendes de Jesús, aprenderás a tener descanso en el alma. Debes saber que el descanso en el alma está íntimamente relacionado con el conocimiento que tengas de la mansedumbre y humildad de Jesucristo. Voy a repetir eso. El descanso en tu alma está íntimamente relacionado con la revelación que tengas del conocimiento de la mansedumbre y la humildad de Jesucristo. Aprendes mansedumbre y humildad de Él, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad tiene una acción a realizar, y es: se rinde a la voluntad de Dios. La mansedumbre no reacciona ante las situaciones externas, se rinde a la voluntad de Dios. Tanto la mansedumbre como la humildad se rinden a Dios. Miremos la humildad de Jesucristo descrita en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, y luego vamos a ver un ejemplo de mansedumbre. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Yo quiero decirte que esa palabra sentir, en otras versiones se traduce: haya en vosotros la manera de pensar. Vas a darte cuenta que la humildad es un sentir, es una manera de pensar. Está relacionada con conocimiento de Jesús, está relacionada con revelación. Haya pues en vosotros este sentir, esta manera de pensar que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, verso 6, Filipenses 2:6, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La humildad es depender de la voluntad de Dios. Se somete a la voluntad de Dios. Aprender a ser humilde es aprender a ser guiado por otro. Es aprender a someter tu vida a la manera de pensar de otro, no a tu propia manera de pensar, no a tus sentimientos. El humilde va a dejar su manera de pensar para pensar o guiarse por lo que otro piensa. Aleluya. La mansedumbre. La mansedumbre no reacciona. Aunque te hagan cosas, no reacciona. Aunque haya situaciones externas, no reacciona. Primera de Pedro capítulo 2, 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, aquí miras la mansedumbre, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El tema de esta noche es: descansa en Cristo.
Si aprendemos la mansedumbre y la humildad de Cristo, vamos a aprender a tener reposo en nuestras almas. Y aquí mira la mansedumbre de Jesús. Lo maldicen y Él no responde con maldición. La mansedumbre te permite no pagar con la misma moneda. Cuando padecía, no amenazaba, no atacaba a aquellos quien lo estaban haciendo sufrir. Lo que hacía era encomendar al Padre todo lo que estaba sucediendo. Hablemos de la definición de mansedumbre. La mansedumbre es una santa aceptación de la voluntad de Dios. Una santa aceptación. Una aceptación santa es una aceptación con gratitud. Es una aceptación con regocijo, es una aceptación con alabanza. No es una aceptación, ni modo pues, vaya pues. No, es una aceptación de, está bien Señor, tú sabes lo mejor, ¿verdad? Con alegría, con alabanza. La humildad es la dependencia de Dios a su voluntad. Así que tanto la mansedumbre como la humildad están relacionadas con la voluntad de Dios, porque una la acepta y la otra depende de ella. Quiero decirte algo, para desarrollar mansedumbre y humildad es indispensable. Así tenía un profesor que siempre quería que termináramos la frase. Indispensable el conocer la voluntad de Dios. Pero para conocer la voluntad de Dios vas a necesitar pagar el precio de levantarte temprano. Mira, yo sé que pueden haber muchos métodos. Yo sé que puede Dios hablarte de muchas maneras y de muchas formas. Sí, yo lo sé, pero esta está garantizada. ¿Sí? O sea, tú puedes encontrar muchas maneras, pero esta está garantizada. Toma un tiempo antes de tus labores. Levántate un tiempo antes para buscar el rostro de Dios. No creo que se esté refiriendo a siestas. Isaías 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Sí, no tiene que ver con siestas. Para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, así que no es siesta, ¿verdad? Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Es imprescindible que conozcas la voluntad de Dios, es imprescindible que presiones y te levantes temprano a buscar el rostro de Dios para oír sus palabras sabias. Debes procurar. A veces nosotros tenemos otras ideas en cuanto a Jesucristo, cómo vivió para el Padre. ¿Sabes? Jesucristo se descubrió en las Sagradas Escrituras. Él supo lo que él tenía que realizar por las Sagradas Escrituras. De tal manera que él aprendió a aceptar su voluntad, que ésta se manifestara. Él aprendió a rendirse a su voluntad antes que se manifestara, pero sí cuando fue revelado. Te voy a mostrar un ejemplo de lo que te estoy hablando. Porque eso es lo que va a suceder en tu vida. Tú necesitas meterte en oración para descubrir la voluntad de Dios, y antes que esta circunstancia suceda, tú te rindes a ella. Yo agradezco al Señor que me avisaba cosas de mis hijos antes de que pasaran. El Espíritu Santo, una vez yo iba en el bus y me decía, ¿qué harías si tu hija te dice esto y esto y esto? Yo le decía, haría esto. ¿Qué harías si tu hijo te dice o te pregunta esto y esto? Yo le contestaba, yo haría esto. Y al tiempo exactamente pasaba lo que el Señor me había mostrado y hablado.
¿Sabes? El Espíritu Santo te va a preparar para lo que ha de venir, pero debe haber una comunicación continua con el Señor. Debe de haber una relación donde continuamente busques al Señor en oración, pero también estudiando la Biblia. Y cuando estudias la Biblia, yo quiero decirte que aún tu ministerio lo vas a encontrar escrito en palabras. Lo que tienes que hacer, quiero que sepas que lo que Dios te ha mandado a hacer está escrito en la Biblia. Esto es algo extraordinario. Voy a repetir eso. Quiero que sepas que lo que Dios te ha mandado a hacer está escrito en la Biblia. Debes encontrar lo que Dios tiene para ti en la Biblia. Quiero ponerte un ejemplo con Jesucristo. Isaías capítulo 53, versículo 7. Isaías reveló lo que iba a sentir Jesús en la cruz. Y reveló cuál iba a ser su comportamiento ante esa situación. Tú puedes leer todo el 53, yo leo solo el 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Era la instrucción del Padre: cuando te aflijan, hijo, y cuando te sientas angustiado, no vayas a abrir la boca. Y Jesús le dijo: amén, Padre, así sea. Entonces él se descubrió en la Biblia, me doy a entender. Él sabía cómo tenía que comportarse cuando viniera la aflicción. Él sabía cómo comportarse cuando fuera afligido, porque ya estaba escrito. Como cordero fue llevado al matadero, te van a llevar a matar como un cordero. Y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Va a llegar el momento, yo te lo voy a mostrar, en donde te van a matar y debes dejar que te maten. Aleluya. Sí, pero en una oportunidad lo querían despeñar. Pero el Padre no le había revelado a Jesús que iba a morir despeñado en Nazaret. Y entonces, en buen salvadoreño, patitas, ¿para qué te quiero? Solo que el Señor no salió corriendo. Se hizo invisible y pasó en medio de todos ellos. No se dejó que lo mataran, porque no era lo que el Padre le había revelado. No se iba a someter a eso, porque no era la voluntad de Dios, era la voluntad del diablo. Tú debes aprender cuál es la voluntad del diablo y cuál es la voluntad de Dios. Tú debes aprender en comunión a entender qué es lo que Dios quiere hacer contigo, qué es lo que tú quieres hacer y qué es lo que el diablo quiere hacer. Porque la mansedumbre y la humildad van a caminar de acuerdo a la revelación bendita de Dios. Muchas personas no desarrollan humildad y mansedumbre porque no indagan delante de la presencia del Señor lo que ellos son y lo que Dios quiere que haga. Salmo 139, 16 dice David: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron hechas formadas, sin faltar alguna de ellas. Todo estaba escrito. Es necesario encontrar en la Biblia quiénes somos y lo que Dios quiere que hagamos, porque la humildad y la mansedumbre dependen de la revelación de su voluntad. La mansedumbre va a ser una fuerza que te va a permitir aceptar la voluntad revelada de Dios con anticipación. Porque ese es el mensaje. ¿Quieres ser manso? ¿Quieres ser humilde? Conoce la voluntad de Dios de manera anticipada. Entonces, cuando venga la cruz, ¿qué pasó? Cuando ya era el momento de ser crucificado. Cuando lo tomaron a Jesús en Getsemaní, Él les dice: ¿y por qué no me tomaron en el templo cuando estaba enseñando? Sino que me habéis venido a buscar como un ladrón. Pero es la hora de la potestad de las tinieblas. Ya el Señor había recibido, ha llegado el momento de sufrir. Y ahí se iba a cumplir a Isaías que Él no iba a esconder su rostro de escupidas y de injurias y de golpes. Pero eso Él ya lo había recibido desde antes y Él había dicho amén. Qué importante es entonces que tengas la comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha sido mandado a anunciar las cosas que están por venir. ¿Cómo necesitas leer la Biblia? ¿Cómo necesitas orar para que Dios te revele
lo que está por venir y puedas aprender a no reaccionar. Así que hay un conocimiento de Dios que te va a permitir depender de Dios y no reaccionar ante las situaciones externas. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Para desarrollar mansedumbre, para que no reacciones ante las ofensas. Para desarrollar humildad, para no dirigir tu vida, sino con tu inteligencia, ¿verdad? Sino dirigir tu vida con la inteligencia divina. Necesitas crecer en tu relación con Dios. Y al crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo, crecerás en mansedumbre y en humildad. ¿Se acuerdan? Pablo dijo: pero por la gracia soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos estos, pero no yo, no mis fuerzas, sino la gracia de Dios en mí. Así que ahora quiero compartirte cómo ejercitarte para desarrollar la mansedumbre. Ya te expliqué que debes de sumergirte en la palabra de Dios para que encuentres cómo Dios quiere que actúes según esta situación. ¿Cómo quiere que Dios hagas en esta situación? Y de acuerdo al plan revelado, no respondas según lo que sientes, no respondas según lo que piensas, sino todo según la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4:7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Vamos a aprender a ejercitarnos en 4 ejercicios poderosos para desarrollar mansedumbre y humildad. No se oyen tan emocionantes. Ofensas, heridas, desgracias y tribulaciones. No se oyen tan emocionantes estos ejercicios, pero los vas a necesitar para poder desarrollar humildad y mansedumbre. Necesitas encontrar qué dice la voluntad de Dios respecto a cada una de estas cosas para que sepas cómo reaccionar en el momento que vengan. Necesitas pedirle al Todopoderoso que te revele su voluntad para que cuando esto venga, tú sepas qué hacer. Así que hablemos de las ofensas. Las ofensas, no puedes evitar que las personas te hieran. No puedes evitar que las personas te ofendan, porque vamos a ser ofendidos por vivir en un mundo de imperfección. Y así como no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, no podrás evitar que cuando te ofendan, te sientas molesto y te sientas enojado. Eso no lo puedes evitar, porque eres carne. Así que no pecas por sentirte enojado por lo que te hicieron. Eso solamente es la herencia que tienes de Adán. Solo revela que Cristo no está formado, pero no has cometido ninguna acción incorrecta, porque la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Quiere decir que puedes estar molesto y no haber pecado todavía. ¿Cuándo es que tú pecas? Cuando después de enojarte actúas. Si después de enojarte actúas, entonces tú te vuelves uno con la sabiduría animal, terrenal y diabólica. Así que cuando te enojes, o cuando alguien dijo, cuando te engoriles, no actúes, no hables. Solo hay una cosa que puedes hacer después de enojarte. Solo hay una cosa que debes hacer después de enojarte.
¿Y cuál es? ¿Cuál es? Cuando te han lastimado, cuando te han ofendido, lo único que puedes hacer, y es lo primero que debes hacer, es perdonar al que te ofendió. Porque si no perdonas al que te ofendió, entonces ya se sembró la amargura, ya se sembró el enojo. Cualquier cosa que hablas o que digas será con sabiduría animal, terrenal, diabólica, y donde hay celos amargos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Así que, ¿cuál es tu ejercicio? Inmediatamente te sientas enojado, perdona. No importa si la otra persona se arrepiente o no se arrepiente, porque si tú estás esperando a perdonar a que se arrepienta, ¿qué pasa si no se arrepiente? A ver, pongamos una escena. ¿Me ofendiste? Ah, te ofendí, de veras. ¿Y te dolió? Sí, qué bueno, lo mereces. ¿Y qué vas a hacer? Ay, hermano, ya está. Miren, yo vi a una persona que iba manejando, ¿verdad? Y se le cruza, ¿verdad? Otro carro. Y la mujer estaba, pero que echaba rayos. Y el otro se dio cuenta de su enojo. Y el bárbaro todavía la voltea a ver y le hace... ¡Ay! Estaba que La única manera que el maligno no te venza es tomando la decisión de perdonar como Jesús lo hizo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Igual que Esteban, perdónalos. Aunque la otra persona no se arrepienta, aunque la otra persona nunca tú logres entrar otra vez en comunión, lo que debes hacer es perdonar. Ahora bien, como no reaccionaste como Jesús, es necesario tener una conversación con Dios. Porque si te enojaste, aunque no pecaste con acción, se te reveló que todavía no eres como Cristo. Todavía eres quizás como Cris, pero te hace falta el to. Debes de tener un tiempo con Dios y preguntarle por qué te enojaste. ¿Por qué te sentiste así? Y debes de tener un tiempo con Dios. Entonces ese ejercicio de perdonar y buscar el rostro de Dios en lugar de actuar, ese perdonar al que te ofendió y buscar la dirección de Dios, Señor, ¿qué sucedió? Va a desarrollar mansedumbre en tu vida. Número 2, heridas. Y tú dices, ¿y por qué me hieren? ¿A quién le gusta? A nadie. Pero quiero decirte, a causa del pecado, las heridas son algo normal de este mundo caído. Y Dios va a permitir que te hieran, al igual que permitió a su hijo que lo hirieran. ¿Por qué? Porque Dios determinó que aquel que es herido puede recibir el poder para sanar a otros. Así que debes de saber que aunque te hieran, porque este es un paso bien importante, necesitas ser consolado. Y necesitas buscar el consuelo de Dios. Esta es otra cosa, porque ya perdoné y ya busqué el consejo de Dios. Pero ahora yo necesito ser consolado para poder, ¿qué? Consolar a otros. Si aprendes a buscar el consuelo de Dios, deja de desahogarte con otros. No uses a la gente de basurero contándole todas tus inmundicias. ¿Cuáles son las inmundicias? Malos pensamientos, malas acciones, malas palabras. No uses a la gente de basurero. Nunca critiques a nadie, murmures, no te quejes. Porque si tú hablas tus inconformidades con alguien, le metes veneno. No hagas eso para que no mates a la persona. Cuando tú le hablas a alguien, fíjate que hay algo que no me parece del pastor, pero no te lo puedo decir. Pero oremos por él. Ya la enemistad entró y lleva el objetivo de matarte. Así que si fuiste herido, quiero decirte algo. No has sido herido más que a Jesús. Pero así como Él, por su llaga fuimos nosotros curados,
deja que Él te cure. Deja que Él te consuele, porque Él puede cambiar el lamento en baile. Y disponte a volverte un consolador, pero primero debes de ser consolado. Aleluya. Ese ejercicio de dejarte consolar y buscar ayudar a otros para dar consuelo, te hará manso y humilde. 3, desgracias. Cuando vengan las desgracias, sea que se mueren tus hijos, como Job, perdiste todo lo que tienes, debes aprender a adorar y a exaltar al Señor, y debes aprender a glorificarle, porque aunque no lo entiendas, todo será para bien. Ese ejercicio de Señor, no entiendo lo que me está pasando, no sé por qué me pasa esto, pero yo te alabo, pero guíame. Abre mis ojos, porque hay cosas que he oído, pero yo necesito verte. ¿Se acuerdan que eso fue lo que Job dijo? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Señor, esta situación es tan fuerte que no la puedo sobrellevar. Ayúdame, pero yo sé que sobre todo tú eres bueno. Tú tienes un plan para mi vida, y tú todo al que te ama lo haces para bien, Señor. Pero háblame, sé tú mi consuelo. Acuérdense, el reposo viene cuando aprendemos de Él. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús, pedir su dirección en las ofensas, en las heridas, en las desgracias. Pero si no perdonas las ofensas, no podrás recibir consejo. Si no recibes el consuelo de Dios en las heridas, no vas a poder recibir su consejo. Y si en las desgracias no le alabas, no vas a poder escucharlo, porque vas a estar enojado y molesto con Dios. Y por último, hijo, ¿me ayudas, por favor? Tribulaciones. No reacciones cuando te sientas afligido. No reacciones cuando te sientas afligido. Busca la sabiduría de Dios. Si tu alma está afligida, debes de aquietarla, porque solo es en aguas de reposo. Voy a repetirlo. La oveja no es alimentada en aguas turbulentas. Necesitas el reposo de tu alma. Así que si tu alma está alborotada, te sientes angustiado, te sientes afligido, necesitas aquietarla con la oración, con la alabanza, con la intercesión en el Espíritu, hasta que estés reposado en Él. Y entonces busca el consejo, porque muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas lo librará Jehová. Así que en las tribulaciones no actúes inmediatamente, no actúes por impulso. Tú dices, pero pastor, ¿y qué hago? Porque me siento que voy a estallar. Aún las bestias se les pueden meter en cárcel, ¿o no? ¿Se pueden enjaular las bestias? ¿Se pueden amarrar las bestias? Yo te puedo dar un consejo. Si te sientes enojado, si te sientes con todas estas situaciones, bueno, podrías empezar a decir, ¿han oído las ambulancias, verdad? Cuando alguien está en peligro empiezan, tú puedes decir, bestia, 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 ¿verdad? Y eso va a significar que tú estás como una bestia, con las pasiones alborotadas, con los sentimientos alborotados. Reconoce, no puedo hablar, estoy enojado, permítame, estoy herido, necesito de Dios, necesito consuelo. Cállate, no hables. En vez de hablar, en vez de actuar, estoy atribulado. Mira qué fácil, estoy ofendido, me siento herido, necesito consuelo. Estoy atribulado, déjenme apartarme delante de Dios. Quiero ir con Dios, necesito ayuda.
abrir tu bocota y esparcir el veneno a medio mundo. ¿Se entiende? Sé que no es fácil, pero hay gracia en esos momentos de angustia. Claro, te sientes todo oprimido, sí, pero debes aprender a ejercitarte. No te rindas a los pensamientos, no te rindas a las emociones. Concluyo con la vida de Job. Llegó un momento en la vida de Job que pasó por tantas circunstancias adversas y él no lograba explicarse. Y si tú lees la historia de Job, no fue sino hasta que aprendió del Señor que recibió el descanso en su alma. No fue sino hasta el momento en que Eliú le dijo: ¿crees que has actuado en esto justamente? En esto yo te digo que no has actuado rectamente, porque has dicho: más justo soy que Dios. No fue sino hasta que Eliú le mostró el pecado que Job tuvo la oportunidad de pedir perdón para que sus oídos se abran. Si estás enojado por lo que te hicieron y no perdonas, tus oídos no van a ser abiertos. Tienes que perdonar, tienes que recibir consuelo, porque si no recibes consuelo vas a estar mal. Necesitas el consuelo, porque si te sientes herido, debes de ser consolado. ¿Qué pasa si no eres consolado? No vas a poder manejar el dolor, y eso se va a infectar y se va a volver amargura y desastre para tu vida. Así que no fue sino hasta que Job conoció su pecado, porque Eliú se lo dijo, que permitió que Dios le hablara. Dios quería hablar desde hace mucho tiempo, pero con tanto argumento y con enojo y molestia en su corazón, como no pudo ver su pecado, lo atacaban y atacaban, lo atacaban y atacaban. Nunca trates de resolver un conflicto molesto. Hablemos, vaya pues, y no salimos de aquí. No, no es la forma. No es la forma. ¿Estás enojado? ¿Estás endiablado? ¿Estás animalado? Esa es otra palabra. Estás animalado. Retírate y busca al Señor, que aquiete tu alma. Pide perdón, recibe consuelo, exáltale hasta que puedas recibir su voz. Si no te habla todavía, algo falta. O no has perdonado, o no has recibido consuelo, o no le estás alabando, no le estás dando gracias. Investiga, investiga hasta que Él te empiece a hablar. Porque cuando ya Él te hable, su palabra te va a librar de la ruina y te va a sanar. Entonces Job se arrepiente de su pecado y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y en ceniza y me avergüenzo de mí mismo. Entonces Dios quitó la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos. Amado, no vamos a poder evitar las ofensas, no vamos a poder evitar las heridas, pero sí podemos perdonar y recibir consuelo. No podemos evitar las aflicciones, pero podemos exaltarle a Él en medio de la aflicción. No podemos evitar las desgracias, pero Dios nos levantará de cualquier lodo cenagoso y nos va a poner sobre su peña para que exaltemos el nombre de Dios. ¿Y por qué Dios permite entonces heridas? ¿Por qué permite entonces ofensas, desgracias? ¿Por qué permite tribulaciones? La respuesta es para hacerte manso y humilde y volverte un salvador, al igual que Jesucristo. No desaproveches todas esas cosas, porque son parte del propósito de Dios para transformarte si aprendes a reaccionar correctamente. Ponte de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos encontrar el descanso en nuestra alma. Queremos encontrar el reposo en nuestra alma, Señor. Queremos aprender
Que cuando nos ofendan podamos prontamente perdonar como Cristo nos perdonó. Ni esperó a la resurrección para perdonarnos. No esperó 3 días. Aún en la cruz estaba colgado cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Derrama gracia a tus hijos para perdonar inmediatamente la ofensa. Ya sea, Señor, que el otro se arrepienta o no, el punto es perdonar inmediatamente, porque queremos ser mansos y humildes de corazón, porque tenemos el alto llamado de ser salvadores como nuestro bendito Salvador. Y solo podemos ser salvadores si nos volvemos corderos, mansos y humildes. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos perdonar, que podamos encontrar el consuelo, que te busquemos las horas necesarias para adorarte, las horas necesarias en tu presencia, hasta que recibamos el consuelo. Cuando se aquiete nuestra alma, que busquemos tu consejo, porque tu palabra liberta, porque tu palabra sana. Tú envías tu palabra para sanar y liberar de la ruina. No podemos evitar aflicciones, no podemos evitar desgracias, pero tú eres un todopoderoso Dios que todo lo permite para bien. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a poder ejercitarnos para ser mansos y humildes. Ayúdanos a prepararnos con el conocimiento de tu voluntad antes que venga la aflicción, para saber cómo responder adecuadamente, y que con la mansedumbre ya no reaccionemos, que esa bestia sea detenida antes de hablar, que sea amarrada antes de hacer cualquier cosa incorrecta. Padre, en el nombre de Jesús, haznos mansos y humildes de corazón como nuestro bendito Señor. Y ayúdanos a ejercitarnos para ser mansos y humildes en las heridas, en las ofensas, en las desgracias, en las tribulaciones y en cualquier cosa a nuestro alrededor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.